El don de profecía. Las Escrituras dan testimonio de que uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía. Este don es una señal identificadora de la iglesia remanente y creemos que se manifestó en el ministerio de Elena de White. Sus escritos hablan con autoridad profética y proporcionan consuelo, dirección, instrucción y corrección a la iglesia. También establecen con claridad que la Biblia es la norma por la cual debe ser probada toda enseñanza y toda experiencia. Números capítulo 12, versículo 6 dice: Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20 dice: Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Amós capítulo 3, versículo 7 dice: Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Joel capítulo 2, versículo 28 y 29 dicen: Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hechos capítulo 2 versículos del 14 al 21 dicen: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dicen: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hebreos capítulo 1 del 1 al 3 dicen: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Capítulo 19 versículo 10 dice: Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo:
Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Capítulo 22, versículos 8 y 9 dicen: Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Josafat, rey de Judá, se hallaba muy preocupado. Las tropas enemigas se acercaban y la situación parecía desesperante. Entonces Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Segunda de Crónicas 23. El pueblo acudió al templo para rogar a Dios que tuviera misericordia de ellos y los librase de sus enemigos. Mientras Josafat dirigía el servicio de oración, le rogó a Dios que cambiara las circunstancias. El rey oró: ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Ver versículo 6. ¿No había Dios protegido especialmente a los suyos en el pasado? ¿No había entregado esa tierra a su pueblo escogido? De modo que Josafat rogó: Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Versículo 12. Mientras todo Judá permanecía en pie delante del Señor, un varón llamado Jaasiel se levantó. Su mensaje trajo valor y dirección al pueblo temeroso. Dijo así: No temáis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová, porque Jehová estará con vosotros. Versículos 15 al 17. En la mañana, el rey Josafat arrendó a sus tropas, diciéndoles: Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Versículo 20. Tan plenamente creyó el rey en ese profeta desconocido, Jaasiel, que reemplazó sus tropas de choque por un coro que cantaba alabanzas al Señor y expresaba la belleza de la santidad. Mientras los cánticos de fe llenaban los aires, el Señor producía confusión entre los ejércitos que se habían aliado contra Judá. La matanza fue tan grande que ninguno había escapado. Versículo 24. Jaasiel fue el instrumento que Dios usó con el fin de enviar un mensaje para ese momento especial. Los profetas desempeñaron un papel vital tanto en los tiempos del Antiguo Testamento como en los del Nuevo. Pero, ¿cesaría el don de profecía una vez que se cerrara el canon bíblico? Para descubrir la respuesta, repasemos la historia profética. El don profético en los tiempos bíblicos. Si bien el pecado terminó la comunicación cara a cara entre Dios y los seres humanos, Isaías 59:2, Dios no por eso terminó su intimidad con ellos. En cambio, desarrolló otras formas de comunicarse. Comenzó a enviar sus mensajes de ánimo, amonestación y reproche a través de los hombres y las mujeres profetas. En las Escrituras, un profeta es quien recibe comunicaciones de Dios y transmite sus intenciones a su pueblo. Los profetas no profetizaron por su propia iniciativa, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. En el Antiguo Testamento, la palabra profeta
es generalmente una traducción del término hebreo Naví. Su significado se expresa en Éxodo 7, 1 y 2. Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta, Naví. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón. La relación entre Moisés y el faraón era como la que existe entre Dios y su pueblo. Así como Aarón comunicaba las palabras de Moisés a faraón, del mismo modo el profeta comunicaba las palabras de Dios al pueblo. El término profeta, entonces, designa a un mensajero de Dios divinamente escogido. El equivalente griego del término hebreo Naví es profetes, del cual se deriva la palabra profeta, vidente, que es una traducción del hebreo roé, Isaías 30:10, o shosen, 2 de Samuel 24:11 y 2 de Reyes 17:13. Es otra manera de designar a las personas que tienen el don profético. Los términos profeta y vidente se hallan íntimamente relacionados. La Escritura lo explica así. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: Venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. 1 de Samuel 9:9. La designación vidente hacía énfasis en la recepción de un mensaje divino por parte del profeta. Dios abría los ojos o a la mente de los profetas la información que él deseaba que éstos transmitieran a su pueblo. A través de los años, Dios ha dado revelaciones de su voluntad para su pueblo por medio de individuos en los cuales se manifestó el don de profecía, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Comparar también con Hebreos 1:1. Las funciones del don profético en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento le concede a la profecía un lugar prominente entre los dones del Espíritu Santo, en una ocasión colocándolo en primer lugar entre los ministerios más útiles para la iglesia, y en dos ocasiones en segundo término. Ver Romanos capítulo 12, versículo 6 y 1 de Corintios 12, 28 y Efesios 4:11. Anima a los creyentes a desear especialmente este don. 1 de Corintios 14, 1 y 39. El Nuevo Testamento sugiere que los profetas cumplían las siguientes funciones. 1. Ayudaban a fundar la iglesia. La iglesia ha sido edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2, 20, 21. Número 2. Los profetas iniciaron el esfuerzo misionero de la iglesia. Fue por medio de los profetas como el Espíritu seleccionó a Pablo y a Bernabé para su primer viaje misionero. Hechos 13, 1, 2. Y proveyó dirección en cuanto a dónde debían trabajar los misioneros. Hechos 16, del 6 al 10. Y número 3, edificaban la iglesia. El que profetiza, declaró Pablo, edifica a la iglesia. Las profecías son dadas a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 1 de Corintios 14, 3 y 4. Junto con otros dones, Dios le concedió a la iglesia el don profético, con el fin de preparar a los creyentes para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. Número 4. Unieron a la iglesia y la protegieron. Los profetas ayudaron a producir la unidad de la fe y protegieron a la iglesia contra las falsas doctrinas, a fin de que los creyentes ya no fuesen niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4, 13, 14. Número 5. Amonestaban acerca de dificultades futuras.
Cierto profeta, durante el Nuevo Testamento, dio aviso de que se acercaba una época de hambre. En respuesta, la iglesia comenzó un programa de asistencia para los que sufrieron a causa de esa hambruna. Hechos, capítulo 11, del 27 al 30. Otros profetas advirtieron a Pablo acerca de su arresto y prisión en Jerusalén. Hechos 20, 23 y capítulo 21, versículo 4 y 10 al 14. Número 6. Confirmaron la fe en épocas de controversia. En ocasión del primer concilio de la Iglesia, el Espíritu Santo guió las deliberaciones hasta que se obtuvo una decisión acerca de un tema controvertido que tenía que ver con la salvación de los cristianos gentiles. Luego, y por medio de ciertos profetas, el Espíritu confirmó a los creyentes en la verdadera doctrina. Una vez que la congregación hubo escuchado la decisión del concilio, Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Hechos capítulo 15, versículo 32. El don profético en los últimos días. Muchos cristianos creen que el don de profecía cesó al fin de la era apostólica, pero la Biblia revela la necesidad especial que tendría la Iglesia de obtener conducción divina durante la crisis del tiempo del fin. Testifica acerca de una necesidad continuada del don profético y también de una provisión continuada después de los tiempos del Nuevo Testamento. Continuación de los dones espirituales. La Biblia no afirma en ninguna parte que Dios quitaría los dones espirituales que le concedió a la iglesia antes de que éstos hubiesen completado su propósito, el cual, según Pablo, consiste en llevar a la iglesia a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Por cuanto la iglesia aún no ha logrado esta experiencia, necesita todos los dones del Espíritu. Estos dones, incluyendo el don de profecía, continuarán en operación para el beneficio del pueblo de Dios hasta que Cristo vuelva. En consecuencia, Pablo amonesta a los creyentes: no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 y 20. Y aconsejó: procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Primera de Corintios 14:1. Estos dones no siempre se han manifestado con abundancia en la iglesia cristiana. Tras la muerte de los apóstoles, los profetas gozaron de respetabilidad en numerosos círculos hasta el año 300 después de Cristo. Pero la disminución de la espiritualidad en la iglesia y la apostasía resultante, ver el capítulo 13 de esta obra, provocaron una disminución tanto de la presencia como de los dones del Espíritu Santo. Al mismo tiempo, los falsos profetas provocaron falta de confianza en el don de profecía. La disminución del don profético durante ciertos periodos de la historia de la Iglesia no significa que Dios hubiese eliminado el don en forma permanente. La Biblia indica que, cuando se acerque el fin, este don estará presente para ayudar a la Iglesia a través de los tiempos difíciles. Más aún, describe una actividad todavía mayor de este don: el don profético justo antes de la segunda venida. Dios le concedió a Juan el Bautista el don de profecía, con el fin de que anunciara la primera venida de Cristo. En forma similar, es lógico esperar que Él envíe nuevamente el don de profecía para proclamar el segundo advenimiento, de modo que todos tengan la oportunidad de prepararse para encontrarse con el Salvador. De hecho, Cristo menciona el surgimiento de falsos profetas como una de las señales de que su venida está cercana. Mateo 24, 11, 24. Si no hubiera verdaderos profetas durante el tiempo del fin, Cristo
nos habría amonestado contra cualquiera que pretendiera poseer dicho don. Pero el hecho de habernos amonestado contra falsos profetas implica que también los habría verdaderos. El profeta Joel predijo un derramamiento especial del don profético poco antes de la segunda venida de Cristo. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel capítulo 2 del 28 al 31. El primer Pentecostés fue testigo de una asombrosa manifestación del Espíritu. Pedro, al citar la profecía de Joel, señaló que Dios había prometido tales bendiciones. Hechos 2 del 2 al 21. Sin embargo, podemos preguntarnos si la profecía de Joel alcanzó su máximo cumplimiento en el Pentecostés, o si todavía habrá de venir un cumplimiento mayor y más completo. No tenemos evidencia de que los fenómenos referentes al sol y a la luna, a los que se refirió Joel, hayan precedido o seguido al primer derramamiento del Espíritu. Dichos fenómenos no ocurrieron sino hasta muchos siglos más tarde. Ver capítulo 25 de esta obra. El Pentecostés, entonces, constituyó una primicia de la plena manifestación del Espíritu antes de la segunda venida, a semejanza de la lluvia temprana de Palestina que caía en el otoño, poco después de la siembra. El derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés inauguró la dispensación del Espíritu. El cumplimiento final y completo de la profecía de Joel corresponde a la lluvia tardía, la que al caer en la primavera maduraba la cosecha. Joel 2:23. Del mismo modo, el derramamiento final del Espíritu de Dios tendrá lugar justo antes de la segunda venida, después de que sucedan las señales predichas en el sol, la luna y las estrellas. Ver Mateo 24:29, Apocalipsis capítulo 6 del 12 al 17 y Joel 2:31. A la manera de la lluvia tardía, este derramamiento final del Espíritu madurará la cosecha de la tierra. Mateos 13:30 y 39. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Joel 2:32. El don profético en la iglesia remanente. El capítulo 12 del Apocalipsis revela dos períodos principales de persecución. Durante el primero, que se extendió desde el año 538 hasta el 1798 de nuestra era, Apocalipsis 12, 6 y 14, ver el capítulo 13 de esta obra, los creyentes fieles sufrieron intensa persecución. Una vez más, justo antes de la segunda venida, Satanás hará guerra contra el resto de la descendencia de ella, la iglesia remanente, que rehusaba abandonar su fidelidad a Cristo. El Apocalipsis caracteriza a los creyentes leales que forman el remanente como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. De las conversaciones posteriores que tuvieron el ángel y Juan, se desprende con claridad el hecho de que la frase "el testimonio de Jesús" se refiere a la revelación profética. Hacia el fin del libro, el ángel se identifica ante Juan como consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19:10. Y consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Apocalipsis 22:9. Estas expresiones paralelas dejan en claro que son los profetas los que tienen el testimonio de Jesús. Esto explica la declaración del ángel en cuanto a que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. En un comentario relativo a este texto, James Moffat escribió: el testimonio de, es decir, llevado por
Jesús es decir, constituye el espíritu de profecía. Esto define especialmente el que los hermanos que guardan el testimonio de Jesús son poseedores de la inspiración profética. El testimonio de Jesús es prácticamente equivalente a un acto de testificación de Jesús. Es la autorrevelación de Jesús, según Apocalipsis 1:1, la cual se debe, en último término, a Dios, lo que mueve a los profetas cristianos. De modo que la expresión espíritu de la profecía puede referirse 1. Al Espíritu Santo que inspira al profeta con una revelación de Dios. 2. A la operación del don de profecía. Y 3. Al medio mismo de la profecía. El don profético, el testimonio de Jesús a la iglesia por medio de la profecía, abarca una característica distintiva de la iglesia remanente. Jeremías vinculó la desaparición de este don con la ilegalidad. Su rey y sus príncipes están donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Lamentaciones 2:9. El Apocalipsis identifica la posesión de ambas cosas como características distintivas de la iglesia de los últimos días. Sus miembros guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, el don de profecía. Apocalipsis 12:17. Dios le impartió el don de profecía a la iglesia del Éxodo con el fin de organizar, instruir y guiar a su pueblo. Hechos 7:38. Por un profeta, Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Oseas 12:13. Por lo tanto, no causa sorpresa descubrir la existencia de ese don entre los que participan del éxodo final, es decir, el escape desde el planeta Tierra, contaminado por el pecado, a la Canaán celestial. Este éxodo, que seguirá a la segunda venida, constituye el cumplimiento final y completo de Isaías 11:11. Acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede. Ayuda en la crisis final. Las Escrituras revelan que el pueblo de Dios que viva en los últimos días de la historia del mundo experimentará en toda su plenitud la ira del dragón satánico, quien hará un esfuerzo final por destruirlo. Apocalipsis 12:17. Ese será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel 12:1. Con el fin de ayudar a su pueblo a sobrevivir en este conflicto, el más intenso de todas las edades, Dios, en su amor y bondad, le dio a su pueblo la seguridad de que no estaría solo. El testimonio de Jesús, el espíritu de profecía, lo guiará por caminos seguros hasta su objetivo final, la unificación con su Salvador en la segunda venida. La siguiente ilustración explica la relación que existe entre la Biblia y las manifestaciones posbíblicas del don profético. Supongamos que estamos por comenzar un viaje. El dueño del barco nos entrega un libro con direcciones diciéndonos que contiene suficientes instrucciones para todo nuestro viaje y que si les hacemos caso, llegaremos seguros a nuestro destino. Al comenzar la navegación, abrimos nuestro libro para saber qué dice. Hallamos en él que su autor ha dejado establecidos principios generales que deben gobernarnos en nuestro viaje y que nos instruye tanto como sea practicable, juzgando las diversas contingencias que pueden surgir hasta el fin. Pero también nos dice que la última parte de nuestra jornada será especialmente peligrosa, que los rasgos de la costa continuamente están cambiando debido a las tempestades y la presencia de arenas movedizas, pero para esta parte del viaje, dice el dueño, ha provisto un piloto, el cual se encontrará con ustedes y les dará las instrucciones que requieran las circunstancias y los peligros del momento. Escúchenlo y obedézcanlo. Siguiendo estas instrucciones, llegamos a la época peligrosa especificada y cumpliendo la promesa, el piloto aparece. Pero algunos de los viajeros, al ver que ofrece sus servicios, se levantan contra él.
Tenemos el libro de instrucciones original, afirman, y eso basta para nosotros. Nos afirmamos en él, y solo en él. No queremos tener nada que ver con ustedes. Ahora bien, ¿quiénes están de acuerdo con las instrucciones originales del libro? ¿Los que rechazan al piloto o los que lo reciben, tal como el libro les manda a hacer? Juzgadlo vosotros. Los profetas postbíblicos y la Biblia. El don profético produjo la Biblia. En la época postbíblica, el don profético no puede reemplazar la escritura ni añadirle nada, porque el canon bíblico se halla ahora cerrado. El don profético funciona en el tiempo del fin de manera muy semejante a como lo hizo en el tiempo de los apóstoles. Su fin es exaltar la Biblia como la base de la fe y la práctica, explicar sus enseñanzas y aplicar sus principios a la vida diaria. Se halla implicado en el establecimiento y la edificación de la Iglesia, permitiéndole cumplir su misión divinamente señalada. El don profético reprueba, amonesta, guía y anima tanto a los individuos como a la Iglesia, protegiéndolos de la herejía y unificándolos en torno a las verdades bíblicas. Los profetas postbíblicos tienen la misma función que los profetas bíblicos como Natán, Gad, Asaf, Semaías, Azarías, Eliezer, Ahías, Obed, Miriam, Débora, Hulda, Simeón, Juan el Bautista, Agabo, Silas, Ana y las 4 hijas de Felipe, quienes vivieron en tiempos bíblicos pero cuyos testimonios nunca llegaron a formar parte de la Biblia. El mismo Dios que habló a través de los profetas cuyos escritos están en la Biblia, inspiró a esos profetas y profetisas. Sus mensajes no contradijeron la revelación divina previamente registrada. ¿Cómo probar el don profético? Por cuanto la Biblia advierte que antes del retorno de Cristo surgirán falsos profetas, debemos investigar cuidadosamente toda pretensión de poseer el don profético. No menospreciéis las profecías, aconseja Pablo. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Primera de Tesalonicenses 5, 20-22. Ver también Primera de Juan 4:1. La Biblia especifica varios principios por medio de los cuales podemos distinguir el don profético genuino del espurio, que son mencionados a continuación. Número 1. ¿Está de acuerdo el mensaje con la Biblia? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Este texto implica que los mensajes de cualquier profeta deben hallarse en armonía con la ley de Dios y con su testimonio revelado tal como está en la Biblia. Un profeta posterior no debe contradecir a los profetas anteriores a él. El Espíritu Santo nunca contradice su testimonio previamente concebido, porque en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Número 2. ¿Se cumplen las predicciones? ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Deuteronomio 18, 21 y 22. Comparar con Jeremías 28:9. Si bien las predicciones pueden comprender una porción comparativamente pequeña del mensaje profético, su exactitud debe demostrarse. Número 3. ¿Se reconoce la encarnación de Cristo? En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Primera de Juan 4:2-3. Esta prueba requiere más que un simple reconocimiento de que Jesús vivió en este mundo. El verdadero profeta
Debe confesar la enseñanza bíblica relativa a la encarnación de Cristo. Debe creer en su divinidad y su preexistencia, su nacimiento virginal, sus verdaderas humanidad, vida sin pecado, sacrificio expiatorio, resurrección, ascensión, ministerio intercesor y segunda venida. Número 4. ¿Lleva el profeta fruto bueno o malo? La profecía llega hasta los creyentes cuando el Espíritu Santo inspira a los santos hombres de Dios. Segunda de Pedro 1:21. Podemos discernir a los falsos profetas por sus frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, declaró Jesús, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16 y 18 al 20. Este consejo es crucial en la evaluación de las pretensiones de un profeta. Se requiere en primer lugar a la vida del profeta. No significa que el profeta deba ser absolutamente perfecto. Después de todo, la misma Escritura dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Santiago 5:17. Pero la vida del profeta debe estar caracterizada por el fruto del Espíritu y no por las obras de la carne. Ver Gálatas 5:19-23. En segundo lugar, este principio se refiere a la influencia que el profeta ejerce sobre otros. ¿Qué resultados se ponen en evidencia en la vida de los que aceptan los mensajes? Dichos mensajes capacitan al pueblo de Dios para cumplir su misión y lo unifican en su fe. Efesios 4:12 al 16. Cualquier persona que pretenda poseer el don profético debe estar sujeta a estas pruebas bíblicas. Si demuestra estar a la altura de estos principios, podemos tener confianza en que verdaderamente el Espíritu Santo le ha concedido el don de profecía a dicho individuo. El espíritu de profecía en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El don de profecía se manifestó en el ministerio de Elena de White, quien fue uno de los fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Su obra ha provisto instrucciones inspiradas para el pueblo de Dios que vive durante el tiempo del fin. El mundo a los principios del siglo XIX, época en que Elena de White comenzó a recibir los mensajes de Dios, era un mundo varonil. Su llamado profético la colocó bajo severo escrutinio. Tras haber pasado con éxito las pruebas bíblicas, continuó ministrando por medio de su don espiritual durante 70 años. Desde 1844, cuando tenía 17 años, hasta 1915, el año de su muerte, tuvo más de 2,000 visiones. Durante ese tiempo, vivió y trabajó en los Estados Unidos, Europa y Australia, aconsejando, escribiendo, predicando y estableciendo obra nueva. Elena de White nunca asumió el título de profetisa, pero no objetó que otros se lo aplicaran. Explicó su concepto de sí misma en las siguientes palabras. Temprano en mi juventud, se me preguntó en diferentes ocasiones, ¿es usted una profetisa? Siempre he respondido, soy la mensajera del Señor. Sé que muchos me han llamado profetisa, pero yo no he pretendido ese título. ¿Por qué no he pretendido ser profetisa? Porque en estos días, muchos que pretenden atrevidamente ser profetas son un reproche para la causa de Cristo, y porque mi obra incluye mucho más de lo que significa la palabra profeta, pretender ser una profetisa es algo que nunca he hecho. Si otros me llaman por ese nombre, no tengo ninguna controversia con ellos. Pero mi obra ha cubierto tantas líneas diferentes que no puedo considerarme otra cosa que una mensajera. La aplicación de las pruebas proféticas. ¿Cómo se compara el ministerio de Elena de White con las pruebas bíblicas de un profeta? Número 1. Concuerda con la Biblia. Su abundante producción literaria incluye decenas de millares de textos bíblicos, a menudo acompañados de exposiciones detalladas.
El estudio cuidadoso ha demostrado que sus escritos son consecuentes, exactos y se hallan en completo acuerdo con las Escrituras. Número 2. La exactitud de las predicciones. Los escritos de Elena de White contienen un número relativamente pequeño de predicciones. Algunas están en proceso de cumplirse, mientras que otras todavía esperan su cumplimiento. Pero las que pueden ser probadas se han cumplido con exactitud asombrosa. Los dos ejemplos que siguen demuestran el alcance de su visión profética. A. El surgimiento del espiritismo moderno. En 1850, cuando el espiritismo, el movimiento que pretende establecer comunicación con el mundo de los espíritus y de los muertos, acababa de surgir, Elena de White lo identificó como uno de los engaños de los últimos días y predijo su crecimiento. A pesar de que ese tiempo el movimiento era decididamente anticristiano, Elena de White previó que esta hostilidad cambiaría y que se haría respetable entre los cristianos. Desde esa época, el espiritismo se ha esparcido por todo el mundo, adquiriendo millones de adherentes. Su posición anticristiana ha cambiado. De hecho, muchos se llaman a sí mismos espiritistas cristianos, pretendiendo que poseen la verdadera fe cristiana y que los espiritistas son los únicos practicantes de la religión que han usado los dones que Cristo prometió, por los cuales sanan a los enfermos y demuestran una existencia futura consciente y progresiva. Hasta llegan a aseverar que el espiritismo provee el conocimiento de todos los grandes sistemas de religión y aún más imparte más conocimiento de la Biblia cristiana que todos los comentarios combinados. La Biblia es un libro de espiritismo. B. Estrecha cooperación entre protestantes y católicos. Durante la vida de Elena de White, existía entre los protestantes y los católicos un abismo que parecía impedir toda posibilidad de cooperación entre ambos. El anticatolicismo era sumamente popular entre los protestantes. Elena de White predijo que dentro del protestantismo sucederían cambios de fondo que causarían una desviación de la fe de la Reforma. En consecuencia, las diferencias existentes entre los protestantes y los católicos disminuirían, lo que haría que el abismo que separaba a ambos fuese salvado. Los años que han transcurrido desde la muerte de esta mujer extraordinaria han visto el surgimiento del movimiento ecuménico, el establecimiento del Concilio Mundial de Iglesias, el Concilio Vaticano II de la Iglesia Católica y la ignorancia protestante, y hasta el rechazo categórico de los puntos de vista de la Reforma relativos a la interpretación profética. Estos grandes cambios han derribado las barreras que existían entre el protestantismo y el catolicismo, produciendo entre ambos una creciente cooperación. Número 3. El reconocimiento de la encarnación de Cristo. Elena de White escribió intensamente acerca de la vida de Cristo, el papel de Jesús como Señor y Salvador, su sacrificio expiatorio en la cruz y su ministerio actual de intercesión dominan sus obras literarias. Su libro, El deseado de todas las gentes, ha sido clamado como uno de los tratados más espirituales que se hayan escrito acerca de la vida de Cristo. Por su parte, El camino a Cristo, su libro más ampliamente difundido, ha llevado a millones de personas a establecer una profunda relación con el Salvador. Sus obras presentan claramente a Cristo como plenamente Dios y plenamente hombre. Sus equilibradas exposiciones están enteramente de acuerdo con el punto de vista bíblico y evitan cuidadosamente hacer énfasis exagerado en una naturaleza o en otra, lo que constituye un problema que ha causado mucha controversia a través de la historia del cristianismo. El tratamiento general que hace Elena de White acerca del ministerio de Cristo es práctico. No importa a qué aspecto se refiera, su mayor preocupación es guiar al lector en el establecimiento de una relación más íntima con el Salvador.
Número 4. La influencia de su ministerio. Ha pasado más de 170 años desde que Elena de White recibiera el don profético. Su iglesia y la vida de quienes han seguido sus consejos revelan el impacto de su vida y sus mensajes. Aun cuando nunca ocupó un cargo oficial, no era ministro ordenado y no recibió sueldo de la iglesia, sino hasta después de la muerte de su esposo. Su influencia ayudó a formar la Iglesia Adventista del Séptimo Día, más que cualquier otro factor excepto la Santa Biblia. Su influencia motivó a la Iglesia a establecer la obra educativa, con escuelas en todos los niveles, la obra médico-misionera, de publicaciones y de evangelización mundial, lo que ha hecho de la Iglesia Adventista una de las organizaciones misioneras protestantes más grandes y de mayor crecimiento. Su producción literaria comprende más de 80 libros, 200 tratados y folletos, y 4.600 artículos publicados en diversos periódicos. Sus sermones, sus diarios, sus testimonios especiales y sus cartas comprenden otras 60.000 páginas de material en manuscrito. El alcance de este material es asombroso. La pericia de Elena de White no se limitaba a unos cuantos campos estrechos. El Señor le dio consejos con respecto a la salud, la educación, la vida familiar, la temperancia, el evangelismo, el ministerio de publicaciones, la alimentación correcta, la obra médica y muchos otros temas. Es posible que sus escritos en el campo de la salud sean los más asombrosos, debido a la manera en que sus postulados, algunos de los cuales fueron presentados más de 100 años atrás, han sido verificados por la ciencia moderna. Sus escritos enfocan a Jesucristo y exaltan los elevados valores éticos y morales de la tradición judeo-cristiana. Aunque muchos de sus escritos están dirigidos a la Iglesia Adventista, grandes porciones de ellos han sido apreciadas por públicos más amplios. Su popular obra, El Camino a Cristo, ha sido traducida a más de 100 idiomas, en los cuales se han vendido más de 15 millones de ejemplares. Su obra cumbre es la serie de 5 tomos, El Gran Conflicto, muy bien recibida, en la cual se presentan los detalles de la gran controversia entre Cristo y Satanás, desde el origen del pecado hasta su eliminación del universo. El impacto que tienen sus obras sobre los individuos que las leen es profundo. Recientemente, el Instituto de Ministerio Eclesiástico de la Universidad Andrews realizó un estudio que comparaba la actitud cristiana y la conducta de los adventistas que leen regularmente sus libros con las de quienes no lo hacen. Los resultados de esta investigación subrayan claramente el impacto que tienen los escritos de Elena de White sobre quienes los leen. El estudio presenta las siguientes conclusiones. Los lectores mantienen una relación más estrecha con Cristo, están más seguros de su situación con Dios y es más común que hayan identificado sus dones espirituales. Están más a favor de hacer gastos para evangelismo público y contribuyen con mayores cantidades a los proyectos misioneros locales. Se sienten más preparados para testificar y en la práctica participan más en diversos programas de testificación y proyección misionera. Entre ellos es más común el estudio diario de la Biblia, la oración por individuos específicos, el reunirse en grupos de estudio y testificación y celebrar el culto familiar cotidiano. Ven a su iglesia en una luz más positiva. Son responsables de un mayor número de conversiones. El espíritu de profecía y la Biblia. Los escritos de Elena de White no constituyen un sustituto de la escritura. No pueden ser colocados en el mismo nivel. Las Sagradas Escrituras están colocadas en un nivel que les pertenece solo a ellas. La única regla por lo cual sus escritos y todos los demás escritos deben ser juzgados y a la cual deben hallarse sujetos. Número 1. La Biblia es la regla suprema.
Los adventistas del séptimo día apoyan plenamente el principio de la Reforma, conocido como sola escritura, según la cual la Biblia es su propio intérprete y la Biblia sola es la base de todas las doctrinas. Los fundadores de la Iglesia no recibieron las doctrinas a través de las visiones de Elena de White, sino que desarrollaron sus creencias fundamentales a partir de su estudio de la Biblia. El papel más importante que desempeñó Elena de White durante el desarrollo de las posiciones doctrinales de los pioneros fue guiarlos en la comprensión de la Biblia y confirmar las conclusiones a las cuales ellos llegaban en su estudio de la palabra de Dios. La misma Elena de White creía y enseñaba que la Biblia es la norma suprema de la Iglesia. En su primer libro, publicado en 1851, decía: recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de su fe y práctica. Por esa palabra seremos juzgados. Nunca modificó esta opinión. Muchos años más tarde escribió: en su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como una revelación autorizada e infalible de su voluntad. Son la norma del carácter, las reveladoras de doctrinas y las examinadoras de la experiencia. En 1909, durante su último discurso ante una sesión general de la Iglesia, abrió la Biblia, la levantó ante la congregación y dijo: hermanos y hermanas, os recomiendo este libro. En respuesta a los creyentes que consideraban que sus escritos constituían una añadidura a la Biblia, escribió: tomé la preciosa Biblia y la rodeé con los varios testimonios de la Iglesia dados para el pueblo de Dios. No están familiarizados con las Escrituras. Si se hubiesen dedicado a estudiar la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma de la Biblia y la perfección cristiana, no habrían necesitado los testimonios. Es porque han descuidado el familiarizarse con el libro inspirado de Dios, por lo que Él ha tratado de alcanzarlos mediante testimonios sencillos y directos, llamando su atención a las palabras de la inspiración que han descuidado de obedecer, e evitándolos a amoldar su vida de acuerdo con sus enseñanzas puras y elevadas. Número 2. Conducen a la Biblia. Elena de White consideraba que su obra consistía en llevar al pueblo de vuelta a la Biblia. Poco caso se hace de la Biblia, declaró, y por lo tanto, el Señor dio una luz menor para guiar a hombres y mujeres a la luz mayor. La palabra de Dios basta para iluminar la mente más oscurecida y puede ser entendida por los que tienen deseos de comprenderla, pero, no obstante todo eso, algunos que profesan estudiar la palabra de Dios se encuentran en oposición directa a sus más claras enseñanzas. Entonces, para dejar a hombres y mujeres sin excusa, Dios da testimonios claros y señalados a fin de hacerlos volver a la palabra que no han seguido. Número 3. Conducen a la comprensión de la Biblia. Elena de White consideraba que sus obras eran una guía para la comprensión más clara de la Biblia. No son sacadas a relucir verdades adicionales, sino que Dios ha simplificado por medio de los testimonios las grandes verdades ya dadas, y en la forma de su elección las ha presentado a la gente para despertar e impresionar su mente con ellas, a fin de que todos queden sin excusa. Los testimonios escritos no son dados para proporcionar nueva luz, sino para impresionar vívidamente en el corazón las verdades de la inspiración ya reveladas. Número 4. Conducen a la aplicación de los principios bíblicos. Gran parte de los escritos de Elena de White están dedicados a la aplicación de los consejos bíblicos a la vida diaria. Ella testificó que le fue ordenado que presentara principios generales
al hablar y escribir, y al mismo tiempo especificara los peligros, errores y pecados de algunas personas, para que todos pudiesen ser amonestados, reprendidos y aconsejados. Cristo le prometió a su iglesia esta conducción profética. Elena de White hace notar, sin embargo, el hecho de haber revelado Dios su voluntad a los hombres por medio de su palabra no anuló la necesidad que ellos tienen de la continua presencia y dirección del Espíritu Santo. Por el contrario, el Salvador prometió el Espíritu para abrir la palabra a sus siervos, para iluminar y aplicar sus enseñanzas. Un desafío para el creyente. La profecía del Apocalipsis, según la cual el testimonio de Jesús se manifestaría por medio del espíritu de profecía en los últimos días de la historia del mundo, constituye un desafío a cada uno de no adoptar una actitud de indiferencia o incredulidad, sino obedecer el mandato que dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Hay mucho que ganar o perder, dependiendo de si realizamos o no esta investigación bíblicamente requerida. Josafat dijo: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Segunda de Crónicas 20:20. Estas palabras son tan verdaderas hoy como cuando fueron pronunciadas. Dale like y suscríbete. Que Dios te bendiga.